Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Vamos a leer Lucas 7 del 11 al 17. Vamos a leerlo de forma alternada, igual que como iniciamos al inicio, ¿qué palabras hay? Al igual que como iniciamos el culto, alternada. Yo empiezo, y luego ustedes el siguiente versículo, y luego yo, y terminamos todos en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos lo vieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha exaltado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar para poner en manos del Señor este mensaje. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea el Maestro presente aquí. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos guíe en la enseñanza de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que en nuestros corazones selle la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones, abras todo nuestro ser, Señor, a la palabra que se va a recibir en este momento, Señor, en medio de esta asamblea, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que el pasaje que se leyó me llamó la atención desde semanas atrás, pero no se habló de ese pasaje porque pues tocaba lo de día de Pentecostés y los mensajes sobre el Espíritu Santo y etcétera. Y en esa ocasión pues se detuvo predicar sobre este pasaje, y ahorita ya es cuando pues, Dios pone el tiempo para hablar de los hechos que se narran en este punto. Si he de poner un título a este mensaje, el título sería No llores. Es una palabra principal en todo el pasaje que leímos. Llorar es una conducta muy humana. Todos los seres humanos nacen llorando. No he conocido ningún bebé que salga serio, ¿verdad? Con un corazón de hierro, ¿verdad? Así, y que no esté llorando, ¿no? Es una conducta humana natural, sirve de desahogo en muchos aspectos. Es una manifestación de momentos difíciles, de congoja. Los tiempos de luto, ¿verdad? Son característicos también del llanto. Y muchas veces también se dice: no, llora, desahógate. Y está bien, ¿verdad? Está bien que la gente se desahogue llorando de alguna pena, de alguna circunstancia que la aqueja. Pero llega un punto en el que el Señor puede decir: no llores.
vamos a poner en las consideraciones generales del pasaje que hemos leído. Primeramente, dice que la ciudad a donde iban se llama Naín. Naín en hebreo significa la bella o la graciosa. Seguramente pues no había nada de bello ni de gracioso, ¿verdad?, en lo que estaba ocurriendo ahí. Tenemos ahí una viuda doliente por la muerte de su hijo. Dice la palabra que muchos estaban siguiendo a Jesús, muchos de sus discípulos, una multitud. Sin duda Dios tenía preparado algo para esa multitud, por algo lo estaba siguiendo esa multitud. Y esta viuda pues estaba en el funeral en el sepelio, iba ahí trasladándolo para enterrarlo a su hijo único. La muerte del hijo único para una viuda representaba la mayor desgracia que una mujer en estas circunstancias pudiera tener. Una mujer sin un hombre quien respondiera por ella estaba prácticamente destinada a pasar una vida de penurias y sufrimiento. Entonces esta mujer, esta viuda, pues tenía un pasado doloroso de haber visto la convalecencia de su hijo, de haber visto su muerte, un presente amargo de estar llevando a su único hijo a enterrar. Es tan difícil, se dice, la pérdida de un hijo que ni siquiera hay palabras para designar a alguien que pierde un hijo, ¿verdad? Alguien que pierde un cónyuge es un viudo, alguien que pierde a sus padres es un huérfano, pero alguien que pierde un hijo no hay una palabra especial, ¿verdad?, para esa circunstancia. Entonces es una situación de mucho dolor y de un futuro sin esperanza que cargaba esta mujer. Un panorama completamente hostil, desierto, desalentador, sin compasión, doloroso, y lo que quedaba era solamente llorar y llorar la pérdida y el dolor que representaba la muerte de este hijo y lo que iba a venir de sufrimiento y dolor para esta pobre mujer. Ese es el panorama general, ¿sí? General, antes de que el Señor Jesús le diga no llores. Es la escena en la que estamos poniendo las bases para este mensaje. Pero ocurre que Jesús tuvo compasión. Jesús fue movido a compasión. Dice el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí hay un punto de quiebre, ahí hay un alto y hay prácticamente un mandato, ¿verdad?, donde el Señor le dice, basta, no llores. Jesús tiene interés especial por las personas vulnerables, por huérfanos, por viudas, por enfermos, por endemoniados, por personas que están atrapadas en el pecado. Tiene especial interés por personas vulnerables. Hay muchos tipos de vulnerabilidad. Esta viuda era vulnerable por las circunstancias que la rodeaban, y así también nosotros somos vulnerables en muchas cosas y necesitamos de la compasión de Jesús, necesitamos de la misericordia de Dios. Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas y de todas las personas que necesitan misericordia y compasión. Acompáñenme por favor al Salmo 68. 68. Bueno, me equivoqué. Es 68, versículo 5. Tuve ahí una dislexia numérica, ¿no? Versículo 5 dice precisamente: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada.
Alguien puede decir, pues yo no soy huérfano, yo no soy viuda ni viudo, pues, no necesito de que Dios me defienda. Y puede decir, pero por el simple hecho de ser humano eres vulnerable. Por el hecho de ser humano estás fatigado y cansado de todo lo que se te presenta en esta vida. Por el simple hecho de ser humano estás atrapado y cautivo en una fortaleza de la cual muchas veces no puedes salir y de la cual muchas veces tú mismo fuiste el que te fuiste a meter ahí y estás en ese pecado que te aprisiona. Y eres vulnerable, eres como una viuda, eres como un huérfano. Todos nosotros fuimos dignos de misericordia, igual que las viudas y los huérfanos, y el Señor Jesús murió por nosotros. Como la viuda, muchas veces estamos de luto, aunque nadie nos haya muerto alguien en el tiempo cercano de nuestra vida, alguien querido. Estamos de luto. Muchas veces se han muerto ilusiones, muchas veces se han muerto esperanzas, muchas veces se han muerto anhelos, deseos, se han muerto vidas familiares, se han muerto relaciones con el prójimo, con el hermano, con el familiar, con etcétera. Muchas cosas a lo largo de nuestra vida mueren y nos hacen ser vulnerables como la viuda y el huérfano, y ser dignos de compasión del Señor Jesús como la viuda y el huérfano. No nos sintamos en la soberbia de que, oh, gracias a Dios que no estoy como la viuda, Dios me ha bendecido tanto. Cuidado, porque muchas cosas pueden morir en tu vida sin que físicamente mueras tú o alguien de tu familia. Pero Dios es misericordioso, Dios suple necesidades, Dios se compadece. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios: a fin de cada 3 años sacarás tú el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Fíjense, el diezmo usado para bendecir a estas personas. Y se mencionan ahí el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Son personas que engloban la gente que no tiene un respaldo económico fuerte y que de alguna u otra manera también socialmente están desprotegidos. A Dios le importan estas personas. Dios se encarga de esas personas. Esto es algo importante que debieran de aprender todos los niños en el seno del hogar familiar. Es necesario que tomemos conciencia de que nosotros hemos sido en muchos momentos, no en algunos, en muchos momentos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas necesitados de ayuda. Entonces, por lo tanto, hemos recibido ayuda. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir: a mí Dios jamás me ha ayudado, todo lo he hecho yo solo, nadie me ha dado nada. Si somos cristianos y hemos aprendido algo de la palabra, es que dependemos del Señor y Él es el dador de vida y de toda bendición que tenemos y que disfrutamos en este momento. Entonces, por lo tanto, no hay cabida para decir: Dios nunca me ha ayudado. Entonces, por lo tanto, como Dios me ha ayudado, y no me ha ayudado una, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces, tengo la responsabilidad y el compromiso también de
fijarme en aquellos que son vulnerables. Y Dios va a bendecir a los que ayudan a los vulnerables. Acompáñenme a Isaías 1, versículo 17. Isaías 1, 17. Dice así la palabra de Dios: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Fíjense lo que dice ahí: restituye al agraviado, haz justicia al huérfano y ampara. 3 verbos, ¿verdad? Restituye, haz justicia y ampara. Y dice: y al agraviado, al huérfano y a la viuda. Y Dios lo hará contigo, puesto que nosotros somos agraviados, somos huérfanos y somos viudas. Como la viuda de Naín, que había muerto su hijo, somos como esa viuda. Identifícate con la viuda. Identifícate en ese dolor que esa mujer estaba pasando. Ese eres tú. Tú y yo somos esa viuda que tenía un pasado doloroso, un presente amargo y un futuro desconsolador. Y lloraban. A lo mejor muchos de nosotros de aquí no lloramos, ¿verdad? Pero hay dolor. Hay anhelos rotos, hay frustraciones, hay depresiones, hay muerte de muchas cosas. Y necesitamos identificarnos con esa viuda. Estas palabras de Dios que se mencionan hace un momento son para que veamos que somos necesitados de ayuda de Dios y que a Dios le importamos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ejercer misericordia sobre nosotros para que nosotros también ejerzamos misericordia sobre otros. En el versículo 13 de Lucas 7, lo que leímos al principio, dice la frase no llores. Es inusual, es una inusual palabra de consuelo. No llores. Y también cuando vemos a la gente que llora, normalmente nuestra tendencia es decir: no llores. Ya no llores. Esa no es nuestra tendencia, aunque a veces, decíamos que es necesario llorar. Pero ¿qué se habrá imaginado la viuda cuando oyó al Señor Jesús decirle: no llores? ¿Habrá pensado que probablemente eran en son de burla esas palabras? ¿Cómo que no llores? O a lo mejor era como que algo increíble. ¿Cómo me vas a decir que no llores y ve cómo estoy, y ve cuál es mi futuro? ¿Y me vas a venir a decir no llores? ¿De qué estás hablando? No sé, o ya como se dice aquí coloquialmente, ya ni la burla perdonas. Tal vez la viuda reaccionó de forma desconcertada por lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Tal vez también dijo: ¿acaso no ves que se trata de mi hijo único? ¿Acaso no ves la pérdida que he padecido? Queremos aferrarnos muchas veces al dolor cuando Dios nos dice que paremos, porque Él sabe lo que va a hacer. Sí, es bueno llorar, sí, es sano llorar, pero hay un tiempo en el que el Señor Jesús dice: basta, ya no llores, hasta aquí. Pero nosotros a veces queremos aferrarnos al dolor, queremos aferrarnos a la depresión,
Queremos aferrarnos, es que mi mujer me hizo esto, es que mi marido me hizo esto, es que mi hijo me hizo esto, es que mi jefe me hizo esto, y es que me corrieron, y es que me dijeron, y es que me hicieron, y por eso he sido tan maltratado en la vida que lo único que me queda es llorar, y pobre de ti si no te compadeces de mí. A veces tomamos esa postura, pero el Señor Jesús dice: no llores, ya. Llega un punto en el que podemos secarnos las lágrimas confiadamente cuando Él nos lo indica, por más amargas que sean. Los lutos de cualquier tipo tienen una fecha de caducidad. No podemos estar de luto, sea cual sea el tipo de luto, toda la vida, porque ese no es el propósito de Dios. No se trata solo de las lágrimas físicas, sino también de las ansiedades que están detrás de ellas y de los afanes que nos hacen tener una vida dura y difícil. Acompáñenme a leer Mateo 6. Mateo 6, versículo 25. Dice el Señor Jesús en Mateo 6, 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay gente, fíjense, que no se había muerto nadie, gracias a Dios, en muchísimo tiempo, pero que tiene tanto afán y tanta carga en la vida que parece que están siempre de luto, y parece que no se le acaba el llorar y el llorar y el llorar, porque finalmente hay esas personas, muchas de esas personas lo que quieren es atención perpetua para satisfacer su propio deseo y su propia carne, pero no son conscientes de que ya su luto tiene una fecha de caducidad, y el Señor también les dice: no llores, ya no es el tiempo de llorar. Dice la palabra: hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Esos tiempos tienen un límite. Esta viuda, claro que estaba llena de afanes en la mente, ¿verdad? Tenía razón y motivos para llorar. Ella sí tenía motivos para llorar, y aún así el Señor Jesús le dice: no llores. No con cualquiera el Señor Jesús reaccionó de esa forma. No a todos los que se le habían muerto a alguien y que luego después hizo el milagro de resucitarlos, les dijo: no llores. Con esta viuda sí está la escritura, y sí está este pasaje, por algo está ahí puesto. Entonces, en el versículo 14 de Lucas 7, del 11 al 17, en el 14 dice que el Señor Jesús se acercó y tocó el féretro, y los que llevaban el féretro se detuvieron. El Señor Jesús los detiene, como que no le hicieron caso al principio, como que les dijo el Señor Jesús: no llores, y como que ellos siguieron su camino, ellos siguieron lo que tenían pretendido hacer, pero el Señor Jesús se acercó para hacer como más presión para que esa gente se detuviera, porque ya no iba a ser momento para luto, ya iba a ser un acto de gran misericordia del Señor, pero aparentemente como que la gente no le creyó mucho eso de ya no llores, lo tomó como que a la ligera, y pues vamos a seguir, pues ni modo. Y el Señor Jesús se acerca, toca el féretro y se detiene la gente que va hacia el entierro de ese joven. Es como una detención misericordiosa que dice: basta,
ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más lágrimas. Ha llegado una nueva vida, un nuevo tiempo, a tu vida. Prácticamente eso era lo que el Señor Jesús quería tratarle de decir a la viuda cuando se acercó y lo detuvo. Jesús llega en el justo momento que tenía que llegar, un poco tiempo después, y entierran al joven y ya se olvida de todo y cada quien sigue su vida. Pero Dios llega en el momento adecuado, ni antes ni después, sino en el momento adecuado. Nuestras almas, nuestras vidas han sido detenidas por la misericordia de Dios cuando nosotros nos dirigíamos a un sepulcro, porque íbamos hacia el pecado, íbamos hacia la perdición eterna, pero el Señor Jesús nos detuvo y nos dijo: hasta aquí, ya no vas a avanzar más, ya no vas a ir más allá de lo que pretendías planeado hacer, porque he venido a tener misericordia de ti, a tener compasión de ti y a tener una nueva vida para ti, y que tu vida resucite. Y eso es algo que el Señor Jesús ha hecho con todos nosotros, y debemos de tomarlo en cuenta y estar agradecidos todos los días de que el Señor Jesús nos haya encontrado y haya tenido misericordia de nosotros. Una vez que se detuvo el sepulcro, la gente que llevaba el féretro, el Señor Jesús, ahí mismo en el versículo 14 de Mateo 7, de Lucas 7, da una orden extraña y dice: joven, a ti te digo, levántate. ¿Por qué orden extraña? Porque debió haber parecido extraño para la gente que estaba ahí. ¿Cómo que levántate? ¿Cómo que? ¿Qué estás diciendo? ¿A qué estás jugando? Pero el Señor Jesús le estaba diciendo: joven, a ti te digo, levántate. Dice, hay una canción muy bonita que no sé cómo se llama, pero parte de lo que dice es: una palabra es suficiente para los muertos levantar. ¿Sí? Y simplemente, ni siquiera por su nombre, nomás por la simple orden, y el Señor Jesús decía: joven, levántate. Y la simple orden bastó para que este joven se levantara, para que este joven volviera a la vida, para que el reflejo de la misericordia de Dios se viera ahí en ese joven y en esa viuda. Con una palabra el Señor Jesús puede levantar tu vida. Con una palabra el Señor Jesús puede levantar tu matrimonio. Con una palabra el Señor Jesús puede levantar tu vida emocional. Con una palabra el Señor Jesús puede rescatar tu vida laboral. Con una palabra el Señor Jesús puede rescatar tu vida espiritual. Con una palabra basta para que el Señor actúe. Y alguien va a decir: es que yo ya le pedí, pero no hace nada. Dios llega en el momento adecuado, ni antes ni después, así como con esta viuda. Si no ha pasado, sigue pidiendo, y en el momento en que menos lo esperas, el Señor Jesús va a decir: levántate, no llores, basta. Y ocurre un cambio maravilloso en el joven al que se le ordenó: levántate, y el joven se incorpora. Ahí dice en el versículo 15 de Lucas 7, entonces el joven se incorporó el que había muerto, un renacido por la palabra de Dios, un renacido por la voluntad de Dios. ¿Eres tú renacido? ¿Puedes decir: has nacido de nuevo? ¿Puedes decir: tengo a Cristo en mi corazón? ¿Puedes decir: Cristo me ha hecho un nuevo hombre, una nueva mujer? Esa es la resurrección que está operando el Señor desde el día de hoy, porque eres transformado por la palabra de Dios, porque las cosas viejas pasaron,
porque todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces has resucitado como el joven de Naín, del cual el Señor Jesús tuvo misericordia junto con su madre? Segunda de Corintios 5:17, si me acompaña un poquito, es un versículo muy conocido. Segunda de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguramente para este joven, las cosas viejas pasaron y todas volvieron a ser hechas nuevas en el poder de Cristo Jesús. También alguien puede decir: es que yo no he cambiado casi nada, o sea, he avanzado un poquito. Bueno, pero si estás siguiendo al Señor Jesús, aunque te estés cayendo cada rato, vas a ir cambiando, vas a ir permitiéndole al Señor Jesús que haga el nuevo hombre, la nueva mujer en ti. De hecho, el sentido verbal del griego original de ese pasaje de 2 Corintios 5:17 se podría traducir también como: las cosas viejas están pasando, como un continuo. Pero hay que decidir correctamente, hay que hacer la voluntad de Dios. Si te equivocas, arrepiéntete y continúa. Muy bien, vamos a seguir. Entonces resucita este joven, y ahí en el versículo 15 de Lucas 7 dice: lo dio a su madre. El Señor Jesús, tanta era la misericordia que Él tuvo, que resucitó al joven y lo entregó a su madre. Dice la palabra: lo dio a su madre. Esta viuda podía decir confiadamente: mi hijo muerto era, pero ha revivido. Así como en la parábola del hijo pródigo, que el hijo se fue, el hijo menor se fue e hizo un desastre de su vida, una vida de perdición, una vida de inmoralidad, y luego regresa, se arrepiente, se le abre el panorama y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, le dice su padre. Eso está en Lucas 15, si me acompañan a verlo. Lucas 15, versículo 24. Dice, fíjate, son las palabras del padre en la parábola del hijo pródigo. Dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hay muchos tipos de muerte. Tenga en la conciencia, hermano, hermana, que hay muchos tipos de muerte. Y aquí este hombre está diciendo: mi hijo, que estaba en el mundo, perdido en la inmoralidad, fuera de la voluntad de Dios, era muerto y ha revivido. Estaba muerto. Aquí tenemos el pasaje de la viuda, una muerte física, pero hay muchos tipos de muertes. Y el Señor Jesús se compadece de todas las circunstancias y dice en un punto: no llores, basta, ha llegado la misericordia a tu vida. Claro que sucede que luego hay personas que no aceptan esa misericordia. No, pero es que yo
es que me hicieron, y es que yo tengo que, y es que tengo que desquitarme, y es que tú no sabes lo que he vivido, y el Señor otra vez, no llores, basta. Hay gente que no quiere recibir la misericordia, hay gente que quiere vivir en su dolor, hay gente que ya no conoce desde hace muchos años un modo de vida que sentirse con dolor, con depresión, y dar la idea de que todos tienen que compadecerse de él o de ella. Es ahí donde el Señor dice: se te acabó el tiempo de llorar. Ya no es tiempo de que estés llorando. Es el tiempo de la misericordia. Sé consciente de que yo el día de hoy he tenido misericordia de ti y te he devuelto la vida, y por lo tanto debes regocijarte. Dios se encarga de restituir lo que el diablo roba. Muchas cosas nos han sido robadas en la vida por el diablo: la paz, la vida espiritual, a veces sucede, la tranquilidad, la salud. Muchas cosas el diablo roba, pero el Señor Jesús tiene el poder de que con una sola palabra restituir y revivir aquello que nos ha sido quitado por la muerte. De hecho, el Señor Jesús, dice la palabra, venció a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice la palabra, porque ya el Señor Jesús nos libró de ella y la muerte no tuvo poder sobre él. El versículo 16 de Lucas 7 dice: el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios después de haber visto ese gran milagro de ver resucitado a ese joven. Los que siguen a Jesús tendrán siempre abundancia de motivos para glorificar a Dios, porque verán cosas grandes y poderosas hechas por Él. Será siempre para la alabanza de su gracia que vamos a estar siempre contemplando milagros y prodigios del Señor en nuestra vida y en la vida de los demás. No se cierre en la depresión, no se cierre en el llanto perpetuo. Vea la gloria de Dios, vea lo que Dios está haciendo, vea lo que Dios ya hizo. Porque el día de hoy el Señor Jesús, sea cual sea la problemática que enfrenten, les dice: no llores, es tiempo de resucitar tu vida. Dios tiene tanto amor, tanta compasión por nosotros, que obedeciendo al Padre murió en la cruz, y pudiéndose bajar de esa cruz y fulminar a todos los pecadores que estaban ahí, prefirió quedarse ahí por amor a nosotros, por amor a los redimidos, por amor a los millares de millares, como dice el canto. Hay un canto que dice: con millares de millares para siempre alabaré al Cordero. Ya para ir terminando, vamos a Mateo 27. Mateo 27, 42, que es lo que les comento. Dice: cuando estaban a Jesús crucificando, que ya estaba en la cruz, la gente ahí, los que veían esa injusticia, decían, ahí en Mateo 27, 42, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
¿Usted cree que el Señor Jesús no era capaz de descender de la cruz? Era capaz de descender de la cruz. Era capaz de fulminar a los que estaban ahí. Era capaz de darles tu merecido. Sin embargo, el amor de Cristo fue más grande, porque en su pensamiento estábamos también usted y yo. Y la misericordia que iba a ejercer sobre nosotros era como la misericordia que ejerció sobre esa viuda y su hijo. Dios siempre ve por los vulnerables. Nosotros somos vulnerables al pecado, vulnerables al que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor Jesús en la cruz nos tenía en su pensamiento a usted y a mí. Y por eso, por amor a los millares de millares que iban a venir en el futuro, no se bajó de su cruz y no les dio su merecido a esos que decían de forma muy egocéntrica y soberbia que descienda de la cruz, queremos ver. Por amor y misericordia y compasión no lo hizo. Bueno, en este día, hermano, hermana, el Señor te dice, o sea, cual sea tu congoja, tu queja, tu dolor, no llores, porque ha venido a ti la misericordia de Dios en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Padre, por las palabras que se han dicho en este momento, Señor, de tu parte. Padre, gracias, Señor, por todos los que están aquí. Gracias, Padre, por la misericordia otorgada a todos los que estamos aquí ahora, Padre, porque pensaste en nosotros desde aquellos tiempos, Señor, en los que estabas en la cruz, de los tiempos en los que tú viniste al mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras memorias, abre nuestras mentes y permite, Señor, que tengamos una nueva vida en ti, donde tengamos, Señor, gozo. Hay momentos, Señor, en los que tú permites que lloremos. Hay momentos, Señor, en los que tú nos dices o nos permites que nos desahoguemos, Señor, y que vayamos en oración a ti, llorando, Padre. Pero hay otros momentos en los que tú dices, basta, en los que tú dices, ya no llores, porque yo he tenido compasión de ti, porque te he rescatado de la muerte, porque has resucitado y ahora debes gozarte en esa bendición. Gracias, Padre, Señor, porque tú siempre eres sabio, Señor, y siempre, Señor, nos guías con sabiduría hacia aquello que nos es conveniente, hacia aquello, Señor, que nos lleva hacia la madurez, hacia aquello, Señor, que nos lleva a la comunión espiritual continua, Señor, y lo que nos lleva hacia aquella santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor, dice tu palabra. Padre, en este día, Señor, te pido, Señor, por las familias, te pido, Señor, por los que son padres, Señor, te pido, Señor, por ellos, para que los bendigas, para que tu Santo Espíritu esté con ellos, para que tu Santo Espíritu los reconforte, para que tu Santo Espíritu les dé fuerzas, para que tu Santo Espíritu, Señor, les ayude a llevar a cabo la tarea que tú les has encomendado, Señor. Te lo rogamos, Padre, y confiamos, Señor, en que tu bendición está presente en todo tiempo, Señor, en todo lugar, con todos nuestros seres queridos y con todos aquellos que invocan tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.